los videos pasados hemos hablado de densidades de carga, densidades superficiales, densidades de cargas y corrientes de cargas en filamentos, en superficies, etc. Vamos a tratar de justificar por qué nos tenemos que imaginar este tipo de distribuciones de carga. Y eso ocurre, tenemos que imaginarnos estas distribuciones cuando pasamos del micro al macro. Y pues voy a tratar de explicar esto en este video. Vamos a ver que en escalas microscópicas, estamos hablando de átomos, partículas, etc., el campo eléctrico va a variar considerablemente en distancias que son del orden del radio de Bohr. Pero macroscópicamente no medimos ni nos interesan esas fluctuaciones o esas variaciones, ¿verdad? Si yo tengo en un ejercicio de electromagnetismo, hablamos de una esfera que está cargada con una densidad de carga constante ρ, por ejemplo. Y lo que nos imaginamos es una pelota con carga eléctrica uniformemente distribuida en ese volumen. Pero cuando vamos a la parte microscópica de esa esfera, obviamente eso está hecho de átomos. Y en los espacios entre los átomos, el campo eléctrico varía bastante. ¿Cómo pasamos de eso, del punto de vista microscópico, al punto de vista macroscópico? Pues una manera es haciendo lo que se llama el promedio de Lorentz. Es que si veo el campo eléctrico microscópico, que sería el E que aparece dentro del integral, para pasar de eso al campo eléctrico macroscópico, que es el lado izquierdo del integral, lo que vamos a hacer es promediar ese campo eléctrico dentro de un volumen, que ese volumen tendrá un radio que va a ser mucho mayor que el radio de Bohr. Así que escogemos un volumen, una esfera, por ejemplo, bastante grande comparado con el radio de Bohr, integramos el campo eléctrico en esa esfera y dividimos entonces por el volumen de esa esfera o de esa región. Observe que el campo eléctrico en el punto R lo obtengo integrando un volumen alrededor de ese punto R. Observe que la integral es con respecto a la variable S minúscula. ¿Okay? Eso es el promedio de Lorentz. Resulta que cuando uno hace esos promedios de Lorentz, aparte de obtener esos campos macroscópicos, vamos a tener entonces esas discontinuidades o esas distribuciones de carga que hemos hablado y que hemos tenido que imaginarnos en los videos anteriores. Vamos a ver la figura 2.7 del libro. Y vamos a hablar un ratito sobre esta figura. Lo que estamos presentando en la parte aquí de arriba es una vista transversal de un cristal de plata. Estos círculos ahí es una área de alta densidad de carga, porque ahí es donde están los átomos de plata. Y estas líneas son líneas de contorno para la densidad de carga eléctrica en ese cristal. Estas densidades de carga salen de cómputos usando mecánica cuántica. Así que esto es proporcional, como habíamos dicho anteriormente, al módulo cuadrado de la función de onda. ¿Okay? Así que, repitiendo, en estos círculos están los átomos de plata. Y esos círculos hay una alta densidad de carga, que no la presenta el dibujo. Y aquí tenemos la densidad de carga entre los átomos. El lado derecho aquí es el vacío. Y aquí es donde termina ese cristal y presenta su cara al vacío.
Vamos a definir una posición aquí como Z igual a 0, que es donde va a terminar el cristal. Bien. Observe que el campo eléctrico, disculpen, la densidad va a variar mucho en el orden de un átomo de Bohr, de un radio de Bohr, que eso es la distancia más o menos que hay entre estas marcas en el eje horizontal. Y el eje horizontal, vamos a llamarlo, o el libro lo llama, el eje de Z. Así que el eje de X o Y sería vertical y el otro sería un eje que va hacia adentro o hacia afuera de la página. En la parte de abajo vamos a concentrarnos en esta cantidad ρ barra sub 0. Eso es la densidad de carga integrada en las dimensiones X y Y. O sea que en ρ, en la posición Z, integro la densidad de carga, por ejemplo en esta posición Z, integro la densidad de carga en las dimensiones X y Y eso es lo que estoy graficando acá. Observa, ¿verdad? Que esa curva varía periódicamente porque periódicamente tengo zonas donde tengo los átomos y zonas donde no tengo los átomos, ¿verdad? En esta posición, que es donde la densidad de carga es menor, pues voy a tener una densidad de carga menor. Bueno, esto es sin hacer el promedio de Lorentz. Al hacer el promedio de Lorentz, lo que estoy haciendo es cogiendo una región más grande que el radio de Bohr y sacando el promedio de los campos eléctricos. Una consecuencia de eso es que al hacer esto en los campos eléctricos que salen de esta distribución de carga, es que voy a tener una discontinuidad en el campo eléctrico. ¿Okay? Observe que la densidad de carga decae suavemente hasta llegar a 0. Pero al hacer esos promedios de Lorentz, vamos a tener una densidad de carga hasta Z igual a 0 y que abruptamente esa densidad de carga decae a 0 fuera del cristal. ¿Ok? Otra cosa, vamos a explicar las otras curvas. Ahora voy a poner este cristal de plata y lo voy a poner en un campo eléctrico que apunta en la dirección de Z. Así que al hacer eso va a pasar dos cosas. Uno, va a haber un rearreglo de cargas. Tenemos la distribución de la densidad de carga original y esta línea entrecortada es lo que aparece en adición a esto, ¿verdad? En adición a esto, cuando prendemos o cuando sumergemos el cristal dentro de ese campo eléctrico. Así que lo que vemos es que aparece, cuando lo ponemos en un campo eléctrico, va a aparecer carga eléctrica cerca de la frontera de ese cristal. ¿Okay? Así que tenemos esto que está aquí. Microscópicamente vemos que esa acumulación de carga cerca de la frontera pues tiene un ancho característico, se mueve suavemente y pues fuera del cristal se va poniendo a 0. Y curiosamente, ¿verdad? Esa distribución sale de Z igual a 0 hacia la derecha. El punto es que cuando vamos al punto de vista macroscópico, que estoy haciendo esos promedios de Lorentz, solamente veo esta distribución, esta acumulación de carga en la superficie, cuando voy haciendo el volumen de integración de ese promedio de Lorentz cada vez más pequeño. Así que macroscópicamente lo que observo es que esa acumulación de carga no tiene
un ancho característico, sino que me aparece en la frontera del cristal. Macroscópicamente, esto que está aquí es una capa infinitesimalmente delgada. Observe aquí, es como 2 radios de borde ancho, más o menos. Y eso macroscópicamente es infinitesimalmente pequeño. Así que macroscópicamente imaginamos esa acumulación de carga como una densidad de carga superficial, que está en la superficie de ese cristal. Otra cosa que observamos es que el campo eléctrico dentro y fuera del cristal, su componente de Z, el componente perpendicular a la superficie, es distinto, ¿verdad? Aquí es cerca de cero o tiene un valor bajo. No quiero decir cero porque no sé la escala. Tiene un valor bajo y al salir del cristal, suavemente, microscópicamente, ese campo eléctrico en la dirección de Z aumenta. Al ver esto macroscópicamente, otra vez con el promedio de Lorentz, dentro del cristal, o sea, a la izquierda de Z igual a 0, ese campo eléctrico va a ser básicamente constante. Pero fuera del cristal va a ser prácticamente constante, por lo menos pegado a la superficie, pero va a tener un valor muy distinto al valor que tiene dentro del cristal. O sea que hay un brinco, una discontinuidad, un brinco discontinuo en el valor de ese componente de Z del campo eléctrico. El campo eléctrico, macroscópicamente hablando, dentro del material tiene un valor distinto al campo eléctrico fuera del material, infinitesimalmente cerca. Y todo eso sale al verlo macroscópicamente. Así que, resumiendo eso que hemos hablado ahora, al hacer esos promedios de Lorentz en los campos microscópicos, obtenemos que, 1, la densidad de carga va a cero discontinuamente en la superficie de un material. Vimos que microscópicamente eso no es cierto, ¿verdad? Así que hay una frontera bien limitada, bien definida. Dentro de esa frontera, ρ distinto de 0. Fuera de esa frontera, ρ igual a 0. También vemos que la acumulación de carga cerca de la superficie, al polarizarse el material, o sea, al ponerlo en un campo eléctrico e inducir una polarización del material, se convierte en una densidad de carga superficial. Que eso es una capa infinitesimalmente delgada, que lo podemos escribir como sigma por la delta Z. Esto es una Z. ¿Okay? Usen su imaginación. ¿Okay? Esta densidad de carga solamente vive en la superficie del material, macroscópicamente hablando. Y otra consecuencia de esto es que el componente del campo eléctrico que es perpendicular a la superficie va a desarrollar una descontinuidad. El campo microscópico no sufre de esa descontinuidad como vimos, pero el campo macroscópico sí, es discontinuo.